esto es TN Internacional y por supuesto vamos a hablar de la noticia de la semana que tiene que ver con este despliegue de los Estados Unidos en las costas del Caribe. Un despliegue militar que busca acorralar a Nicolás Maduro, que busca funcionar como una amenaza latente para el régimen de Maduro, entendiendo que días atrás la administración de Donald Trump le ha elevado la recompensa a quien pueda suministrar información para dar con el arresto de Nicolás Maduro. A ver, ¿por qué se despliegan 3 buques destructores? ¿Por qué se despliegan 4.000 Marines en el Caribe? Bueno, básicamente para hacerle frente a la amenaza del narcoterrorismo que entiende Estados Unidos encabeza Nicolás Maduro en su vínculo existencial con organizaciones como el Cártel de los Soles. La Casa Blanca ha tomado varias medidas, creo que tenemos algunas placas para compartir con ustedes y pasarlo en limpio, pero antes vamos al contacto con Washington, D.C., con nuestra colega Jazmín López, que por supuesto tiene más información para sumar en esto que ha despertado muchas expectativas también en la diáspora venezolana alrededor del mundo y en particular en los Estados Unidos. Jazmín, ¿qué se sabe hasta ahora y cuáles pueden ser las novedades sobre el despliegue militar estadounidense en el Caribe? Así es, pues lo que se sabe hasta ahora es esta orden, el despliegue militar de estos 3 destructores de la Armada y 3 buques de guerra para combatir las amenazas a la seguridad de Estados Unidos y de la región. Eso es lo que dice el gobierno estadounidense. Asegura que estas acciones están dirigidas exactamente contra cárteles de la droga. Tú lo has dicho, a inicios de este año el gobierno estadounidense pues declaró a 6 organizaciones mexicanas, 6 cárteles y otras organizaciones como las MS-13 de El Salvador y otras organizaciones como los designó como organizaciones terroristas. Y esta designación es muy importante porque lo que hace es permitirle al gobierno estadounidense pues apuntar a la logística y a las finanzas de estas organizaciones terroristas. Pero a inicio de este mes también se le apuntó al presidente Nicolás Maduro acusándolo de liderar un narcoestado y de ser el líder del cártel de los Soles. Ahora, ¿qué está pasando? Pues ahora se hace todo este masivo despliegue militar asegurando que las acciones están dirigidas explícitamente contra cárteles de la droga. Bueno, contra cárteles de la droga que tienen, repetimos, una relación existencial con la cúpula del régimen. No es solamente Maduro el señalado, es Maduro, es Diosdado Cabello. Jazmín, enseguida vamos a continuar obviamente con el contacto con vos allí en Washington, D.C., porque hay mucha especulación, incluso una de las grandes preguntas, ¿puede Estados Unidos invadir Venezuela? Esto parecería ser bastante improbable, pero vamos a las medidas que se anunciaron en estos días. Para empezar, como les venía contando, elevar la recompensa a $50 millones por información que permita dar con la captura de Nicolás Maduro, entendiendo, repito, que es el líder de una organización narcoterrorista para Estados Unidos. No es ni el presidente legítimo de Venezuela, ni un líder latinoamericano, ni un referente político. Es un narcocriminal. Por eso, en la siguiente placa, hablamos de exactamente esta conceptualización que lo liga directamente con un cártel conocido como el Cártel de los Soles. Enseguida les vamos a contar de qué se trata. Hay despliegue de al menos 4.000 Marines y 3 buques en el Caribe. Hay una vinculación, además, con otros grupos como el Cártel de Sinaloa. Ustedes saben que las organizaciones narcoterroristas, las organizaciones que además tienen vinculación directa con regímenes que haciéndose de su poder político, les dan bases logísticas a estas organizaciones, tienden a estar bastante entrelazadas, tienden a tener puntos de intersección y de contacto. Vamos a sumar a Ricardo Lagorio, que es diplomático, es ex embajador ante Rusia y ante las Naciones Unidas. Tenemos muchos temas para conversar, Ricardo, pero arrancamos por la asignatura Venezuela, también entendiendo que Rusia tiene una pata jugando en territorio venezolano. ¿Qué significa esto y cuán probable es que Estados Unidos tenga una incursión militar directa, botas en el terreno venezolano? ¿Qué tal? Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes. Yo dudo de que Estados Unidos invada. Famoso boots on the ground. Sí. Creo que es muy difícil que lo haga y yo diría que tampoco sería efectivo ni eficiente. Venezuela es un país grande,
Además, creo que en Latinoamérica hay toda una historia, una tradición contraria a esto, lo cual no significa que no haya que presionar al gobierno ilegítimo e ilegal de Nicolás Maduro para que se busque su salida, pero me parece que este mecanismo quizás no sea el adecuado, y si simplemente nos quedamos en una escenografía se va a desgastar una eventual disuasión. Bueno, a ver, también hay quienes dicen que de alguna manera Trump está mostrando la zanahoria y el látigo, es decir, 50 millones de dólares para alguien que dentro de las filas del régimen termina entregando a Nicolás Maduro, vamos a decirlo así, y por otro lado, el despliegue militar que funciona como el látigo, digamos, como la amenaza latente de una incursión, pero pareciera que se busca más un quiebre interno que una acción directa, ¿verdad? Puede ser, pero no nos olvidemos que, si no me equivoco, el 31 de enero de este año, un ex embajador de los Estados Unidos ante Alemania y la primera administración de Trump, Richard Grenell, se reunió con Maduro para negociar la liberación de 6 estadounidenses. Nicolás Maduro se sabe dónde está. Claro. Antes se ofrecía 10 millones, ahora 50. Puede ser eso. Ahora, él tiene una guardia pretoriana tan cerrada a su alrededor, todos en este negocio que vos has planteado muy correctamente de la droga, el narcotráfico, que es muy difícil que lo entreguen porque se tienen que entregar todos. Exacto. Ese es el problema, no es solamente una persona, hay un cartel. Sí, por supuesto, hay un cartel y además está diversificado en varios negocios. Enseguida vamos a estar repasando de qué hablamos cuando hablamos del Cártel de los Soles y por qué se llama el Cártel de los Soles. Es muy importante entender eso. Pero vamos a escuchar a la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, una vocera, por cierto, muy joven, pero que parece ser la voz más clara y nítida de la dirección que está tomando la administración de Donald Trump en los temas más sensibles. Y por supuesto habló sobre este tema en particular y dijo esto. What I will say with respect to Venezuela, President Trump has been very clear and consistent. He's prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding into our country and to bring those responsible to justice. The Maduro regime is not the legitimate government of Venezuela. It is a narco-terror cartel. In Maduro, it is the view of this administration, is not a legitimate president. En este sentido, sumamente clara, ¿no? La política. Maduro no es el presidente legítimo, para nosotros es un narcocriminal. Y es con esa justificación, que por supuesto representa una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, que se produce un despliegue militar incluso por fuera del territorio estadounidense. Volvemos con Jazmín López a Washington, D.C. Jazmín, quiero preguntarte qué ha pasado con las voces, no solo dentro del Partido Republicano, sino en todo el escenario político de los Estados Unidos frente a este despliegue que realmente hay que irse muy atrás en la historia reciente de América Latina para ver algo de esta magnitud. ¿Cuáles fueron algunas de las voces disidentes? Comentario respecto a este posible, a estas dudas sobre si realmente Estados Unidos efectivamente sería capaz de invadir Venezuela. Pues recordemos que este es el mayor despliegue militar en la región desde 1989, con la invasión de Panamá, que terminó en la captura del ex líder de facto, Manuel Noriega. Pues muchos analistas también ya han empezado a hacer su análisis y decir si a comparar esta situación que está pasando con Venezuela en este momento y lo que pasó en 1989, y dicen, bueno, tal vez Estados Unidos no se atreva a eso, además porque no sería una buena idea. Venezuela es mucho más grande, y al respecto también le preguntaron a la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y te voy a decir explícitamente lo que dijo. Ella dijo: el despliegue subraya el compromiso del presidente Trump de utilizar todos los instrumentos del poder y llevar a los responsables a la justicia. Claro. Entonces, esta ha sido la respuesta explícitamente de la Casa Blanca, pero por parte de los líderes republicanos, pues ellos, no solamente en este tema, sino en otros temas que también son domésticos, han apoyado fuertemente al presidente Donald Trump en esta iniciativa.
Ujú. Bueno, veremos qué puede llegar a suceder también entendiendo que este es un tema muy sensible y que además Maduro se hizo de una suerte de, entre comillas, stock de fichas de extorsión o chantaje que son los ciudadanos extranjeros presos en Venezuela. Quiero marcar esto porque obviamente Estados Unidos ha reiterado y ha elevado al máximo la alerta para sus ciudadanos para que no pisen suelo venezolano. Lo mismo, y esto me lo permito ya a modo de recomendación, corre para cualquier ciudadano argentino, ¿no? Entendiendo el posicionamiento de la administración actual con respecto al régimen de Maduro. Y hablando de Maduro, vamos a escuchar lo que decía el líder del régimen venezolano respecto a este despliegue de los Estados Unidos y a su intención de desplegar también una milicia de millones de personas dispuestas a defender la revolución. He convocado para el próximo sábado y el próximo domingo en las sedes de cuarteles militares, unidades militares, plazas públicas centrales, plazas Bolívar, y en las sedes de las bases populares de defensa integral, de las 15.751 bases populares de defensa integral, a un proceso de alistamiento nacional de todas las fuerzas milicianas, de toda la milicia nacional bolivariana, sábado y domingo. Bueno, mientras tanto Maduro habla de estas 4,5 millones de personas armadas obviamente irregularmente para, entre comillas, defender a la revolución, defender a Venezuela frente a esto que entiende como una provocación, pero parece haber desatado este despliegue de los Estados Unidos una suerte de espiral paranoico en el régimen de Nicolás Maduro, incluso con discursos muy contradictorios, no solamente de referentes del régimen, sino también de los propagandistas, ¿no? Las figuras satelitales. Vamos a repasar qué es el Cártel de los Soles y por qué se llama así. Es importante entender por qué se llama así para entender el entramado de poder que hay detrás. Es una organización militar criminal, surge entre los mandos de las Fuerzas Armadas de Venezuela. De hecho, se llama el Cártel de los Soles por la insignia de los soles en los uniformes de los generales del ejército. Por supuesto que no es nuevo, digo, se hablaba del Cártel de los Soles hace ya muchos años atrás. Esto tiene que ver con la consolidación del chavismo como una estructura también cleptocrática dentro de Venezuela. El Cártel de los Soles no solamente se dedica a actividades vinculadas con el narcotráfico, sino también al contrabando, a la minería ilegal, al lavado de dinero y a la corrupción estatal, entendiendo que la crisis humanitaria venezolana llevó, por ejemplo, años atrás a escasez de medicamentos y de alimentos con la cual hicieron negocios, bueno, inefables muchas de las personas que están en los altos mandos de las fuerzas. Se asocia directamente al Cártel de los Soles con figuras como Nicolás Maduro centralmente y el ahora ministro del Interior, el ministro que tiene a cargo las fuerzas, Diosdado Cabello. Fue declarada grupo terrorista por los Estados Unidos y esto quizás sea el paso conceptual más importante que se ha dado en el último tiempo, porque esto implica sanciones financieras, recompensas millonarias y habilitación de acciones militares. Al constituir el Cártel de los Soles una organización terrorista, constituye también una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. Por consiguiente, la administración de Trump justifica así el despliegue de las fuerzas militares, repito, incluso por fuera del territorio de Venezuela. A ver, vamos a establecer el contacto. Estamos aquí con Ricardo Lagorio, diplomático, ex embajador en Rusia y en Naciones Unidas. Tenemos mucho para conversar con él, pero lo vamos a sumar a Néstor Rosanía, experto en conflictos armados. Néstor, ¿cómo estás? Hola, un saludo muy cordial. Bueno, primero quiero preguntarte, Néstor, ¿cómo juegan dos países claves en esto también? Porque recordemos que hay un despliegue importante, hay países que comparten frontera con Venezuela y que viven muy de cerca el devenir de los acontecimientos y de la crisis venezolana, que son Brasil y Colombia. ¿Cómo impacta un despliegue militar de estas características en esos países? Bueno, un contexto rápido, y es porque Venezuela se vio implicado con el tema del narcotráfico. Colombia es el primer productor de cocaína a nivel mundial. Sí. La droga que Colombia sacaba, que Pablo Escobar sacaba por Centroamérica,
todo el Caribe colombiano está blindado de radares y por ahí no salen avionetas. El 70% de la cocaína sale por vía marítima por el Pacífico y el 30% sale por vía terrestre que llega a Venezuela, y de Venezuela hay una ruta aérea que se conoce como el Arco del Caribe, que pasa por Haití, República Dominicana, México, Estados Unidos. Entonces, al momento que se recuesta la ruta hacia Venezuela, es que comienza mayor conflictividad con el tema venezolano y todo este tema del narcotráfico, porque Venezuela veía el narcotráfico desde la distancia, así como lo veía Ecuador. Ahora, lo segundo, te doy este dato no menor. Colombia tenía una guerra de 3 grupos grandes: los paramilitares de derecha, las FARC de izquierdas armadas y el ELN izquierdas armadas. Cuando se descentraliza la guerra, se firman los acuerdos de paz, viene una descentralización de la guerra, o sea, muchos grupos pequeños, muchas guerrillas pequeñas a nivel nacional, y hoy tenemos registradas más de 17 grupos armados disputándose la frontera con Venezuela. Entonces, eso también se vuelve mucho más complejo. Por y eso Venezuela, tuvimos en el arranque de año, Néstor, el conflicto en la región del Catatumbo, ¿no? Que es la región lindante con Venezuela, ¿no? Claro, esas dos variables son una explicación del Catatumbo, que se explota el conflicto y la conflictividad en esa zona de frontera. Y este dato también es importante. Las guerrillas, pensemos en el momento Uribe presidente, Chávez presidente, las guerrillas colombianas se metían a Venezuela, se escondían en Venezuela, pero su accionar era dirigido en Colombia. Ahora lo que estamos hablando son de guerrillas bisagra o binacionales, porque operan también en Venezuela y ya tienen una capacidad armada dentro de Venezuela, donde los mismos venezolanos ya han sido víctimas también. Entonces, se dice técnicamente que hay un desbordamiento del conflicto armado colombiano y eso ha ido impactando pues como en el tema interno venezolano. Bien, a todo esto Brasil también se manifestó con algunas dudas respecto de la estrategia, o mejor dicho, con cierta preocupación por la estrategia de los Estados Unidos, pero también reivindicando que Brasil no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo porque Nicolás Maduro no ha podido constatar que fue el ganador de las elecciones. De hecho, muy por el contrario, ¿no? La oposición presentó actas. Vamos a escuchar lo que decía Celso Amorim sobre la posición de Brasil, por supuesto una voz clave para entender el posicionamiento de Brasil en un conflicto que vuelve a recrudecer las tensiones entre Washington y Caracas. As atas nunca apareceram, nós nunca tomamos uma atitude de reconhecimento de governo. Nós mantivemos uma relação de Estado. Eu não posso esconder que eu vejo com preocupação o deslocamento de barcos americanos. Não vou fazer um julgamento político. A Vossa Excelência já mencionou que até me chamaram lá de pessoa não grata em algum momento pelos comentários que eu fiz aqui na Câmara a respeito das eleições, mas eu acho que a não intervenção é fundamental. Não intervenção são princípios basilares da política externa brasileira. E nos preocupa por a presença de barcos de guerra muito próximos da costa da Venezuela e o risco, sobretudo com as declarações de que ele pode ser a força total dentro dessa, digamos, mistura da questão do combate ao crime organizado, que deve ser combatido, mas com a cooperação dos países e não com intervenções unilaterais. Bien, retomo el contacto con Néstor Rosanía, que sigue en línea con nosotros. Néstor, para cerrar, quiero preguntarte si crees que es viable un quiebre interno dentro del régimen de Maduro. Pareciera ser bastante improbable una intervención directa de Estados Unidos en el territorio venezolano, pero ¿hay posibilidad de un quiebre, teniendo en cuenta que todos muerden de negocios millonarios? No, yo creo que no va a haber un quiebre y fundamentalmente por una cosa que es teoría de la guerra que se llaman guerras de cuarta y quinta generación, que es que cuando esta amenaza ya se previó desde cuando Chávez estaba vivo y crean las milicias bolivarianas. ¿Qué es las milicias bolivarianas? Esto ya está planificado, obviamente. Ellos saben que en una guerra de un ejército regular de Estados Unidos contra el ejército de Venezuela no tienen opciones de durar más de un mes, o sea, van a pasar por encima de ellos. Pero ahí vienen las guerras asimétricas de cuarta y quinta generación.
Claro. que es que esos movimientos bolivarianos comienzan guerras de guerrillas y ese es el peor escenario que Estados Unidos evita. Le ha ido muy mal en Afganistán, le fue muy mal en Irak y ellos no volvieron en Medio Oriente a involucrar hombres de infantería en el terreno porque saben que es empantanarse en guerras que no pueden salir. Entonces esto responde más bien a lo que se llama diplomacia cañonera, que es poner un barco, mandar un mensaje de disuasión geopolítico, pero no pensar en hombres de infantería en terreno o una posible invasión, porque esto se metería en guerras de cuarta y quinta generación, que todos los gobiernos americanos, incluido Trump, han dicho que Estados Unidos no quiere volver a enterrarse y empantanarse en ese tipo de guerras. Néstor, clarísimo como siempre, un gusto tenerte. Muchas gracias a ti por la invitación, un cordial saludo para todos.